¿Quién como Dios? Buenas tardes, vamos esperando un momentico a que se vayan uniendo más personitas. Bueno, para todas las personas que se han ido conectando, un saludo en el Señor. Son totalmente bienvenidos a este su programa Vida de Santos. Es muy importante que estén muy pendientes cada transmisión porque realmente estos amigos son los que nos enamoran de este camino de la santidad, ¿cierto? Entonces, vamos a esperar otros minuticos y ya vamos a comenzar. Como nos cogió un poquito la tarde, yo creo que hoy esperamos un poquito menos, pero igual demos una esperita. Bueno, entonces vamos a comenzar con una oración inicial en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde le queremos consagrar al Señor esta serie de vida de santos para que sea de mucho provecho para todas las almas que le escuchen, para que por medio de este gran santo, San Ignacio de Loyola, el Señor encienda en nuestros corazones un gran celo apostólico, un gran amor por las almas, un gran deseo de santidad. Y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí vamos a comenzar con la vida de este gran santo que realmente me llena de gozo poder el día de hoy hablarles un poquito de este santo, que les cuento pues es mi principal amigo entre los santos, mi principal santo de devoción, porque cuando estaba muy pequeño comencé pues a buscar de él porque no conocía mucho de los santos y miré en un leccionario mi cumpleaños y pues estaba San Ignacio de Loyola y yo ve, vamos a buscar y fue el primer santo como en el que profundicé hacia fondo y realmente me comencé a enamorar poquito a poquito de esta vida tan impresionante y que la vida de San Ignacio nos hace entender que la santidad es para todos. El Señor está esperando por cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar. San Ignacio fue bautizado con el nombre de Íñigo. Eh, Él nació en el castillo de Loyola en 1491, siglo XV. Eso queda en España, ¿cierto? Él era un noble, su familia toda se dedicaba al servicio del rey. eh, y pues como un noble se crió en medio de muchos lujos, en medio de un ambiente desbordante de placeres. Entonces, su carácter no era el mejor, era una persona que fue muy conflictiva durante su juventud, era una persona que pues más adelante vamos a ver por lo mismo de lo bélico, de la guerra, era una persona muy violenta y llegó a ser una persona muy promiscua, ¿cierto? Irresponsable. Incluso pues por ahí hay un chiste que dice que San Ignacio fue el primer de los santos que pues antes de convertirse tiene antecedente judicial porque pues peleaba y era una persona realmente muy violenta y pues una persona que se encontraba sumergido en un ambiente pues de lujo, de dinero, de placeres por su mismo estado de noble, ¿cierto? Incluso pues dentro de
se ve tanto como la nobleza que había en su familia que llegó a ser paje del rey Fernando el Católico. Y más adelante, después de haber sido paje en sus años de adolescencia, también llegó a servir al duque de Nájera. En medio de todos estos procesos de servir y de estar en las cortes, pues se volvió una persona extremadamente cortés, un caballero muy elegante, pero pues eso no le quitaba ese aspecto bélico. Pero en medio de eso llegó y tuvo que servirle a Catalina de Aragón, que más adelante se convertiría en reina. Es una historia muy larga. Por no desviarnos, es una mujer de la realeza muy alta que más adelante pues llega a tener hasta el rango de reina, y pues él en medio de su estado militar y todo, él servía al rey, pero con esa gran admiración por esa reina, ¿cierto? Él entró como en un profundo enamoramiento, así lo sintiera como irrealizable, pero estaba convencido de que todo lo hacía en pos de ella. Entonces, ya más adelante, después de haber servido en la corte, pues como todo su linaje, toda la rama de su familia había sido militar, pues él también se dedicó y comenzó en la milicia, pero siempre exaltando esos valores propios de la nobleza, esa caballerosidad. Entonces, sus inicios fue en una guerra que había entre España y los franceses. Él luchó en Castilla, y se destacaba muy bien. Era una persona realmente que tenía una gran destreza para la guerra, era una persona muy brillante y era una persona que hacía muy bien su papel dentro de la milicia, y con el tiempo, con el pasar de los años, comenzó a tener grandes logros, e incluso pues por su mismo estado de nobleza y por todos los logros que iba consiguiendo, llegó a ser nombrado capitán. En medio de una de esas guerras, en medio de esos asedios, de esos enfrentamientos, ya habían transcurrido los años, ya incluso había pasado más allá de su adolescencia, ya estaba por los 28 años y se encontraba defendiendo el asedio de Pamplona. Resulta que en medio de eso, él fue muy descuidado, como él era tan impulsivo, apenas tenía 10.000 hombres y pues los adversarios eran muchísimos, y a él no le importó y él se fue a luchar. Y en esos tiempos se respetaba mucho el estado de nobleza. Aún así, a él le impactó una bala de cañón en una pierna y le fue destrozada totalmente una pierna, le quedó totalmente destrozada y la otra le quedó herida. Pero como era noble, entonces los enemigos tenían la costumbre de llevarlos pues a donde pertenecían, pedían una recompensa y todo, pero pues lo llevaron al castillo, lo llevaron a Loyola. Una vez llegó al castillo, en ese tiempo pues la medicina era muy rudimentaria, pero pues como era de la nobleza no le iban a dejar morir y tenía los recursos y realmente era un capitán muy influyente. Entonces decidieron operarle la rodilla, pero le hicieron la primera operación y le quedó un pie más cortico que el otro. Entonces dijeron, no, 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 Ignacio, te vamos a tener que hacer otra operación. Entonces los médicos dudaban mucho que él aceptara, pero como él tenía tanto como esa ferocidad de ser guerrero de la milicia, él aceptó. Y lo que más le impactaba a los médicos era que él nunca se quejó, era un hombre extremadamente fuerte. Le hicieron la segunda operación y resulta que no, que quedó cojo, todavía estaba mal de la pierna y le tuvieron que volver a hacer una tercera operación. Durante todo este tiempo de las 3 operaciones en la pierna, él nunca se quejó, pero ninguna de las 3 resultó exitosa y pues Ignacio resultó cojo. Como esas operaciones eran tan rudimentarias, el proceso de recuperación era mucho más largo, era mucho más peligroso, él se encontraba mucho más convaleciente. Entonces él en el castillo vivía con su hermana y le dijo a la hermana que por favor le trajera libros de caballeros, que él no quería perder su espíritu de guerra, que él quería seguir siendo fuerte, que quería seguir dando su vida por la patria. Entonces la hermana corrió a buscarle los libros de caballeros y resulta que no encontró absolutamente ningún libro de caballeros y le dijo, solamente tenemos 2 libros. Entonces él le dijo, bueno, ¿y qué libros tienes? Entonces la hermana le dijo, tengo la vida de Cristo y la vida de los santos. Entonces la verdad es que Ignacio, en ese entonces se llamaba Íñigo, era muy reacio y no los quería leer. Entonces él se imaginaba mucho las historias que ya había leído anteriormente y su corazón se llenaba de alegría.
y dejaba los libritos por ahí. Resulta que como la convalecencia fue tan larga, llegó un tiempo donde él decidió comenzar a leer los libros. Y fue realmente una gracia muy bonita y desde ese momento inicia en gran parte su conversión y comienza el Señor a orar y a tocar su corazón, porque en medio del comenzar a leer la vida de Cristo, de comenzar a leer la vida de los santos, él llegaba y se cuestionaba muchísimo y cada vez que terminaba de leer la vida de Cristo, cada vez que terminaba de leer la vida de los santos, él se sentía sumamente feliz y se sentía sumamente en paz. Y resulta que comenzaba a recordar nuevamente aquellas novelas caballerescas que ya había leído y sentía intranquilidad y él se cuestionaba, pero ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Y resulta que más adelante esta sensación siguió y él comenzó ya fue a admirar a los santos y él decía, pero ¿qué es esto tan increíble? Y como él era caballero, él se admiraba realmente con un gran honor, con un gran asombro por la vida de los santos que realmente le hacía exaltarse y él se retó y él dijo, si ellos fueron capaces, yo, ¿por qué no soy capaz? Ese fue su primer impulso. Y comenzaba mucho con esa frase, pero luego se volvía a desanimar. Y resulta que él comenzaba como a dudar, ¿será que sí? ¿Será que no? Y en medio de todo ese proceso pasó algo hermosísimo, y es que a San Ignacio de Loyola se le apareció la Virgen María, se le apareció María con su hijo. Y en medio de esa aparición le animó y le dio mucho consuelo. Entonces él no tuvo duda alguna y decidió convertirse, comenzó su camino de conversión, de entregarse a Cristo. Y él dijo, no, yo por mucho tiempo le he servido a los reyes, a los hombres de aquí de la tierra, pero yo a partir de este momento me consagro y quiero servirle totalmente al Rey del cielo, al gobernante del cielo, al mayor de los monarcas. Y con ese espíritu de caballero incluso es algo muy bonito porque él conserva eso durante toda su vida de santidad. Y él es un soldado de Cristo, lo podemos decir así. Él vivió como un soldado de Cristo, con valores de santidad, con un desarraigo total, pero siempre conservó mucho ese espíritu de caballero, de soldado, ¿cierto? Resulta que él se cuestionaba muchísimo y pues cuando él dijo en su casa la noticia no lo podían creer porque pues todo el mundo estaba esperando que él volviera pronto, cuando se recuperara, así sea a dirigir las tropas. Incluso ya tenía varias ofertas de nobles que le estaban esperando para que le sirviera porque realmente era una persona que tenía grandes servicios, que prestaba grandes servicios a los hombres. Y cuando le contó a los hermanos, ellos creyeron que él estaba loco, a él no le importó y él salió. Y en medio de eso comenzó a vivir la pobreza, comenzó a despojarse de muchas cosas, pero poco a poco, como todo caminar de conversión, fue un proceso gradual. Entonces, el primero se retiró y se fue a Montserrat, que era un pueblo que estaba cerca, unas millas de Loyola, y allá había un monasterio. Resulta que él le pidió permiso pues a los monjes y le dijo que él iba a hacer la confesión, ya que quería comenzar su camino de conversión, entonces que si le podían recibir mientras él hacía su examen de conciencia. Se dice que San Ignacio durante ese examen de conciencia se veía totalmente arrepentido, tuvo una contrición perfecta y recibió una gracia muy especial porque se dice que pudo confesar hasta lo más mínimo de sus pecados, pero con mucho amor, con mucho arrepentimiento. Fue tanto que el sacerdote que le confesó se quedó conmovido y comenzó a evangelizar con mucha más fuerza porque él decía, me falta mucho más amor por Dios, el sacerdote que le confesó. Entonces San Ignacio, en medio de todo este proceso, después de su confesión general, de su profundo arrepentimiento, de su profunda contrición que le lleva a cambiar totalmente su vida, él decide retirarse, hacer un año de penitencia y se va para un pueblo cercano que se llama Manresa y hace un año entero de penitencia por sus pecados. En medio del camino tenía un asno y lo regala, comienza a vestir como mendigo, comienza a vestir como pobre, ya totalmente su nobleza. Él tenía pues anteriormente un rango muy alto de noble, lo comienza a dejar por la pobreza porque comienza a sentir ese valor que hay en seguir los pasos de Cristo, ¿cierto? Y todo ese año él dura en oración y meditación. Se dice que durante este año es cuando él afianzó los ejercicios espirituales, que son unos ejercicios con los que él instruirá más adelante pues a su orden, más ahorita los mencionaremos,
pero que hoy en día se pueden leer y que son de son de gran bien para toda la Iglesia Católica. En medio de pues todo este año de oración, de penitencia, fue un año muy difícil para él, incluso es algo muy bonito y por eso decía que San Ignacio nos muestra que la conversión, que la santidad es un llamado para todos, porque él pasó por un fuerte desánimo en medio de esa penitencia, de esa oración, de ese arrepentimiento, algo que muchas veces conocen como la noche oscura, incluso llegó a pasar por escrúpulos espirituales, pero con la gracia de Dios, por medio de la oración, por medio de la penitencia, por medio de seguir perseverante en la voluntad del Señor, él logró superar todo esto en medio de este año y le fue otorgada una gracia muy especial que es el discernimiento de espíritus. Él más adelante le da gracias a Dios por eso y dice que a través de todo eso que él vivió, le va a servir mucho para poder dirigir a las otras almas, ¿cierto? Como él estaba tan encendido en ese caminar de conversión y realmente tenía muchísimo celo apostólico, él decide, no, yo tengo que irme a peregrinar a Tierra Santa. Entonces, como todo proceso de conversión, es lento, es gradual, pero él realmente tenía una entrega, él se decide ir sin nada, se decide ir viviendo de la limosna, y resulta que en medio de eso ya estaba, pues, ya mucho camino, ya le faltaba muy poco para Tierra Santa, pero se encuentra con un sarraceno. Sarraceno era un pagano, pues, de aquella región, y él lo escucha hablando mal de Dios. Entonces, como él todavía le quedaban muchas cosas por pulir, y tenía todavía ese espíritu como de milicia, él lo escuchaba hablando mal de Dios, y a él le entra un profundo deseo de matar a ese hombre. Y él pues más adelante reflexiona de esto, le pide perdón a Dios, pero le aconsejan que mejor todavía no está preparado para ir a Tierra Santa. Entonces se devuelve y se dirige a Barcelona a cruzar estudios. En Barcelona cruza estudios de dialéctica, física y filosofía y se destaca por ser un hombre muy brillante, pero se reían mucho de él por su pobreza, porque normalmente los que recibían la educación, ¿cierto? Eran los más adinerados, los que tenían la posibilidad, y él todo el tiempo, incluso ya estando en esas universidades, era eh, mendigo, o sea, era una persona que recibía limosna, era una persona totalmente humilde, con ropa muy humilde, y se burlaba mucho de él, y porque era mucho más mayor que sus compañeros, pero en medio de toda esa santidad, porque la santidad enamora, la santidad llama, muchos le comienzan a seguir, entonces eso comienza como a crear cautela y lo acusan de hereje y lo intentan meter a la cárcel, lo logran meter a la cárcel, pero como no tienen nada que acusar en contra de su doctrina, porque estaba muy bien fundamentada, era una doctrina muy sana, eh, pues lo liberan, pero ya no le dejan volver ahí. Entonces él decide ir a la Universidad de Alcalá a cursar teología. Nuevamente pasa lo mismo, por su humildad, por su santidad, comienza a cautivar a muchos jóvenes, a muchas personas de las que están en la universidad, pero lo vuelven a acusar nuevamente de hereje y le meten a la cárcel. Pero hay algo muy bonito de San Ignacio y es que todos los encarcelamientos, todas esas acusaciones que le hicieron de hereje, pues él salió victorioso porque él estaba acompañando, pero él en medio de todas esas injusticias le daba gracias a Dios porque él lo veía como un medio de amor de Dios a través del cual Dios se encargaba de purificarle sus pecados. Por fin él llega a París, a una universidad para poder terminar sus estudios porque le habían quitado permiso de predicar o de anunciar a Dios. Podía vivir su espiritualidad, pero tenía totalmente prohibido predicar, tenía totalmente prohibido evangelizar hasta que tuviera 3 años de estudio. Entonces, él con ese celo apostólico se va a terminar sus estudios, se dirige a París y allí conoce a 6 compañeros. En la medida del proceso, pues no los conoce a todos de uno, pero es un proceso donde va conociendo a compañeros. Uno de esos, yo sé que algunos lo conocerán, es Francisco Javier, que más adelante se llamará San Francisco Javier. La historia entre ellos dos es una historia realmente muy especial, muy bonita. Se dice que la conversión de Francisco empieza a través de Dios usa de instrumento a San Ignacio, a Íñigo de Loyola, para que toque el corazón de Francisco y comience ese camino de conversión. Entre esos compañeros estaba Pedro Fabro, Francisco, ya lo dije, Francisco Javier, estaba la Inés, Salmerón, Simón Rodríguez, Nicolás y Bobadilla. Esos son muy importantes porque con estos 6 él más adelante formará la Compañía de Jesús.
Les voy a contar un poquito sobre cómo fue, porque es realmente muy impactante cómo tocó el corazón de Francisco Javier, porque Francisco Javier también era noble, todos los otros 6 también eran nobles, y pues veían a Íñigo como un pordiosero, como un mendigo, incluso se reían de él, estos 6 en su momento, quizás algunos no, pero alguno de estos 6 se llegó a reír de forma especial Francisco. Francisco le comenzó a tener mucho repudio y más cuando comenzó a ver que sus amigos le buscaban, cuando comenzó a ver que Bobadilla, que la Inés le comenzaban a buscar y se comenzaban a acercar a él decía, pero ¿qué le ven a él? Entonces, en medio de eso, Francisco estaba pasando pues por una crisis económica a su familia y él se estaba dando la vida de lujo y estaba pagando un caballo. Resulta que llegaban a cobrar la cuota del caballo y él no tenía cómo pagar, entonces le iban a quitar su caballo, que en ese tiempo era muy necesario y era un gran signo de respeto. Y Íñigo se dio cuenta de esto y le pagó la cuota a Francisco Javier. Entonces Francisco se asombró muchísimo, dijo, pero ¿cómo me va a pagar un pordiosero de esto? Entró en inicio en rabia, pero luego reflexionó y se fue a hablar con él y le dijo, ¿y tú por qué me pagaste? Es que te sobra la plata. Y San Ignacio, con mucha humildad, Íñigo de Loyola, con mucha humildad, le responde, lo que te acabo de dar era todo lo que tenía. Si quieres saber por qué lo hice, y le da un versículo bíblico, y desde a partir de ese momento el Señor se encarga de tocar el corazón de Francisco Javier y comienzan un caminar en la conversión, donde a través de los ejercicios espirituales, poco a poco, Íñigo de Loyola se encarga como de irlos formando, ¿cierto? Resulta que terminan sus estudios, los 6 se vuelven realmente hermanos del alma, hermanos en el seguimiento del Señor, en el seguimiento de Cristo, se comprometen muchísimo, pero pues obviamente por su recorrido, por su edad, se destaca muchísimo Íñigo y es el que les dirige. Resulta que los 6, ya después de haberse graduado de la universidad, de haber obtenido su licenciatura, en la fiesta de la Asunción de María, los 6 hacen votos. Es algo realmente muy especial. Los votos normalmente son pureza, obediencia y pobreza, pero ellos hacen un voto especial, un voto adicional, que es un voto de suma obediencia al Papa. Ellos comienzan su peregrinación a Roma para que el Papa les dé permiso de la ordenación y para que les dé permiso para abrir la orden, ¿cierto? Resulta que el Papa les da permiso para que se ordenen, muy feliz, recibe el Papa Pablo III, pero el permiso para abrir la orden ya se los da a los 6 años de haber llegado a Roma. Hay algo muy bonito sobre San Ignacio y es que San Ignacio era muy, muy extremadamente mariano. Y por ahí hay una frase que dice, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy mariano. Y esto sin duda alguna pues se ve muy reflejado en San Ignacio. Resulta que la Virgen se aparece a San Ignacio de Loyola incluso más de 30 veces. Entonces, él el nombre de la compañía de Jesús incluso pensaba ponerle la compañía de María, porque tenía una gran devoción, una profunda veneración por nuestra Madre, ¿cierto? Después de estar ordenado, Íñigo de Loyola, a diferencia de sus 6 compañeros, se demoró un año en profesar su primera Eucaristía. Y esto es realmente una muestra muy grande del amor por Jesús Eucaristía, porque San Ignacio usó ese año entero para prepararse, porque él veía el valor tan grande que tiene la Eucaristía y él durante ese año estuvo en penitencia, estuvo preparando su corazón para tan gran misterio. Aquí vemos también qué gran amor eucarístico tenía Íñigo de Loyola, que para ese entonces ya sí sabía, perdón, ya sí se estaba llamando Ignacio, porque él se cambió el nombre Ignacio después de hacer los votos. Luego que les autorizan para fundar la Compañía de Jesús por orden del Papa Pablo III, ellos comienzan su misión, especialmente en Roma, ¿cierto? Entonces se dedican sobre todo a enseñar la religión a los más pobres, a todos los que no sepan mucho de la religión, a todas aquellas personas que estén necesitadas de ese amor de Dios, de ese conocimiento. Y Íñigo de Loyola se dirige de forma especial a dirigir la compañía, ¿cierto? Él realmente quería salir a evangelizar por todo el mundo, pero pues el Señor le tenía determinado otra misión, ¿cierto? Que era dirigir la compañía, pero durante todo momento él decía que quisiera estar evangelizando en Asia, en cualquier lugar, pero pues el Señor le mantuvo de ahí en adelante toda su vida en Roma.
pero eso no le quita el celo apostólico que tenía por todas las almas. Él abrazaba por medio de la oración, por medio de su vida y a través de la misma compañía, de todos los miembros de la compañía que fue adquiriendo poco a poco por designio divino, él abrazaba a todos con ese celo apostólico y contagiaba a todos de ese gran amor por las almas. Pero entonces él ese celo lo transmitía a cada uno de esos miembros, ya que cada uno lo formaba con especial cariño, lo formaba que se sintiera muy especial, como un hijo espiritual, ¿cierto? Él se desempeñó dentro de su vida de santidad por luchar de forma especial contra el protestantismo. Luchó, en ese tiempo estaba Lutero y luchó fuertemente contra el luteranismo y contra cualquier herejía que estaba en contra del dogma y la doctrina de la iglesia. Se caracterizó por un ser muy ferviente en esto, por defender muy claramente la doctrina de la iglesia y por instruir muy bien. Además, pues como ahorita vimos, hizo muchos estudios, entonces era un santo, una persona con un gran don de ciencia, una persona extremadamente inteligente, y fundó unos colegios que más adelante se van a llamar universidades. Entre esos en Roma, uno muy conocido es la Gregoriana. Resulta que en medio de dirigir la compañía, en medio de toda su misión apostólica, se comenzó a enfermar con mucha frecuencia. Se decía que se enfermaba por ahí cada año. Entonces no esperaban que se muriera pues en una de esas enfermedades, porque era muy normal que se enfermara, se recuperara, se enfermara, se recuperara, pero el 31 de julio de 1556, a la edad de 65 años, fallece. Pero hay algo muy especial, y es que el Señor tenía muy expandida la obra de esta comunidad, porque al momento de fallecer San Ignacio de Loyola ya habían más de 10.000 jesuitas. La Compañía de Jesús, les dicen los jesuitas, y para ese entonces ya habían más de 10.000 miembros en la orden. Los jesuitas se encargaron de evangelizar y de expandirse poco a poco por toda Europa, por la India y por Brasil durante todos estos años. Pues reconocemos mucho el papel que hizo San Francisco Javier en la India, en Asia, en China, en todos esos territorios que en ese momento se encontraban sin evangelizar. Y ya más adelante, por esa vida de santidad, por esa entrega, San Ignacio de Loyola es beatificado en 1622, al muy poquito tiempo de haber fallecido, por el Papa Gregorio XV. Él tenía un lema muy especial que debemos de hacer con nuestros corazones, que es hacer todo para la mayor gloria de Dios. Como les dije al inicio, también los ejercicios espirituales los pueden buscar, hacen mucho bien todavía para la iglesia, son ejercicios que ayudan demasiado en el caminar de la conversión, y una oración muy conocida de San Ignacio de Loyola es el alma de Cristo, la que hacemos normalmente después de la comunión. Esa oración es de San Ignacio de Loyola, ahí podemos ver claramente su amor eucarístico, ¿cierto? Pidámosle a San Ignacio de forma especial que a través de su vida nos haga almas totalmente eucarísticas, nos haga almas totalmente marianas, nos ayuda a perseverar en este caminar de la conversión. Entonces en esta tarde pidámosle a San Ignacio de Loyola que ruegue por nosotros, que encienda en nuestros corazones ese deseo vivo por la santidad, y les agradecemos mucho por estar en este nuevo capítulo de esta serie de ustedes, Vida de los Santos. No se olviden de sintonizarse, la damos lunes, miércoles y viernes a las 4 p.m., también el Santo Rosario de lunes a jueves a las 6 de la tarde, excepto los miércoles a las 5. Los invitamos a que nos sigan a través de todos nuestros canales, YouTube, Instagram, Facebook, y que estén pendientes de todos los programas. Ahorita último abrimos un nuevo programa que se llama Lo que no sabías de la Iglesia Católica, martes y jueves a las 2 p.m., a las 4 p.m., para que estén muy pendientes. Que el Señor los bendiga y que la gracia del Señor esté con ustedes. Que tengan una feliz y santa tarde.